Bien, decía que, ya sin más dilación, voy a pasar a presentar al primero de los ponentes. Federico Aznar Fernández Montesinos es analista principal, decía antes, del Instituto Español de Estudios Estratégicos, es capitán de fragata de la Armada, doctor en Ciencias Políticas y en la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en religión, cultura y civilización islámica y relaciones de España con el norte de África, diplomado del Estado Mayor y autor de 4 monografías y de más de medio centenar de artículos científicos, principalmente sobre temas relacionados con la teoría de la guerra, el terrorismo, la polemología y la sociología. Es profesor del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, así como en otros títulos universitarios y en otros másteres universitarios, precisamente en el ámbito de los que él es especialista. Bien, creo que los breves datos que acabo de señalar explican el porqué de su presencia hoy en San Sebastián para impartir una conferencia que, como decía, lleva el título El discurso político del yihadismo. Sin más, agradecerte tu presencia en San Sebastián y tienes tu palabra. Muchísimas gracias, profesora Goya. Es para mí un privilegio presentarme hoy aquí. Quiero dar las gracias por la invitación y felicitar por su oportunidad, porque las cosas bien hechas al final a los teóricos nos persigue la realidad, nos persigue como si fuera un perro, no nos gusta, nos persigue. Decía el recientemente fallecido Glucksmann que en el siglo XXI la gente no piensa sin cosas. Yo he venido a informarles a ustedes, pero para que piensen, porque si no, el trabajo de información pues no sirve de nada. Aquí no se trata de velocidad, sino de incitar a la gente a pensar. Si conseguimos hacer la máquina funciona. El programa tengo 75 transparencias y 45 minutos que pretendo correr. Cada transparencia podría darles un curso sobre ellas. Solamente daré 4 ideas. Les quiero dar un skyline, ¿no? Con dos ideas. Primero, esto no es un tema de café. Esto es un tema que requiere hacer lo que a nadie le gusta, que es leerse sesudos libros de 700 folios, donde además de leértelos tienes que pensar, comparar autores, buscar gente de referencia. Primera idea. Y luego, pues, que vean ustedes que detrás de las cosas pues hay pensamiento y racionalidad, ¿no? El hombre es un ser aburrido, se repite, ¿no? Se repite y, claro, las cosas que pasaron hace tiempo vuelven a suceder ahora. Ya decía el Cogelet, de David, pasa una generación y viene otra, pero no se le hace nada nuevo bajo el sol, todo es vanidad y apresentarse. Lo tuerto no puede utilizarse y lo falto no puede utilizarse. El problema que nos plantea el yihadismo es la aproximación del hombre a la modernidad, o mejor dicho, el encuentro con el otro, ¿no? Y les traigo aquí una frase del libro de los Salmos, ¿no? Cuando los cimientos se tambalean, ¿qué podrá hacer el hombre justo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer cuando nos hacen estas cosas? Pues ya se los adelanto, el libro de los Salmos no les dice qué es lo que se puede hacer, pero sí les dicen lo que no se puede hacer. Eso sí se puede hacer. Todo lo demás son ámbitos de decisión y pensamiento. Hay un libro muy interesante que se llama de Abubakar Naji, que se llama La gestión del salvajismo, ¿no? Es un libro de 2004 y en él explica lo que es un libro de la época de Zarqawi, y él explica el sentido político de las matanzas, ¿no? Uno cuando ve todas estas cosas se pregunta ¿por qué ahora? ¿Por qué unos budas que llevaban miles de años o 1000 y pico años en este siglo, en estos sitios, de repente su presencia nos resulta insoportable? Bueno, un libro de referencia a la hora de estudiar es un clásico de Franz Fanon, procesos terroristas, que se llama Los condenados de la tierra. Es un libro que yo creo que los que piensan en estas cosas es de lectura obligatoria. Bueno, antes de entrar en esta materia, quiero darles una serie de referencias, que creo que son importantes. Cuando yo soy analista, cuando a mí alguien me dice este discurso es irracional, yo le miro y le digo, el análisis es malo. Es malo porque tú no lo has comprendido. Porque probablemente las referencias que has tomado no son las referencias correctas. Mire, yo soy católico, ¿no? Entonces, como católico, para mí la referencia es la resurrección de Jesucristo, el sermón de la montaña, la ley de los profetas. Para el catolicismo, el problema de la mujer, las relaciones con los musulmanes, son algo que se tiene en la periferia de la doctrina, que no está en el centro. Pues en el mundo islámico, 3/4 de eso. En el mundo occidental, pues nosotros, en el siglo XXI, el
principal de los valores a considerar es la libertad. Y el eje de referencia para construir el mundo, para diseñar el mundo, es la libertad. Pero esto no sucede así en el mundo islámico. En el mundo islámico, y además uno hace la cartesiana, en el mundo islámico, para muchos musulmanes, porque el Islam es una religión de 1.500 millones de personas, que ocupa 5 continentes, el primero de los valores a considerar es la justicia. Y el eje de referencia es la comunidad. Claro. Entonces, no es que tengamos diferentes valores, sino que tenemos diferentes sistemas de valores. Esto es muy relevante porque con los sistemas de valores te aproximas al mundo, lo entiendes y sacas tus soluciones. Las soluciones no son muy diferentes porque la realidad es la misma, pero sí tienen algunas diferencias, lo que hace que soluciones que valen para una cultura para otra no son lo mismo. Y hay que entender que los problemas religiosos, la base del problema puede ser religioso, pero al final el enfrentamiento no es solamente religioso, el enfrentamiento es político. Y lo político excede a lo religioso. Es decir, un análisis religioso es necesario, el teológico es necesario, pero es insuficiente para entender plenamente, para entender plenamente el problema. Y además, le voy a dar un caso más, porque esto lo demuestra una anécdota de nuestras tropas en el Líbano, ¿no? Un control de carretera, llega un coche, le paran, que tenga sed, bájense, identifíquense. ¿Ustedes son cristianos o son musulmanes? La contestación: nosotros somos ateos. ¿Ateos? Esto no estaba previsto. ¿Sabes? Los soldados se miran los unos a los otros y les hacen una pregunta que pertenece a la lógica de los soldados. ¿Pero ateos cristianos o ateos musulmanes? Claro, es que, ¿de qué estamos hablando? ¿De religión o de valores? Es otro concepto. Otra idea fuerza más que quiero que quede claro para entender lo que viene después. Además es una conferencia elaborada para hacerles pensar un poco a estas horas de la tarde. Vamos a ver, volvemos al yo soy cristiano. Claro, yo soy católico. Yo soy católico porque bautizado, el Papa es el jefe de los católicos, hay unidad de doctrina y unidad de jerarquía. Y son católicos los que, en última instancia, aceptan la doctrina de la Iglesia Católica, están bautizados y el Papa lo define como católicos. Pero el Papa no puede decir quién es cristiano, ¿no? Porque eso es que excede de sus ámbitos. Unos que se suicidaron en la Guayana hace unos años decían que eran cristianos, pero no tengo dudas. Pero no puede decir categóricamente que no es cristiano. Bueno, esto que sucede en el cristianismo es una cosa muchísimo más acusada en el mundo islámico. En el mundo islámico no hay ni unidad de doctrina ni unidad de jerarquía. Es decir, son los musulmanes quienes se definen así. Pero existen algunas instituciones como el Qiyas, pues la Sura, existen ciertos órganos, pero son órganos técnicos. No hay una institución que decida 100% quién es musulmán y quién no lo es. Eso es una cadena muy débil. Entonces, claro, esto tiene unas consecuencias muy relevantes. Los debates teológicos sobre si tú eres musulmán o no eres musulmán no tienen solución. Y si además estás discutiendo con un teólogo, pues tampoco. Y hay que evitar definir Islam como islamismo, porque es hacerse enemigo de 1.500 millones de personas, lo cual, además de no ser cierto, es un error. Y ahora empiezo. Bueno, la globalización es el gran proceso del siglo XXI. La globalización ha hecho que el mundo se pliegue sobre sí mismo. Y no solo el Islam y Occidente se han encontrado en una lógica dicotómica de tesis, antítesis, síntesis, sino que el Islam se ha encontrado consigo mismo y se ha hecho consciente de su diversidad. Además, la globalización no es un fenómeno pacífico, es un proceso de racionalización hecho sobre la cultura más débil. Dicen, no, el centro del mundo se va hacia Asia Pacífica. Puede ser, pero solo hablan de inglés, que es irse de otra manera. Entonces, claro, y aquí los más fuertes somos los occidentales, y se está racionalizando nuestra cultura, se está imponiendo, y eso provoca procesos de reacción, y en esa reacción se puede incluir el terrorismo
global. Estas reacciones pues, van desde la continuista a reactiva, en fin, esto tiene... ¿Qué es el tradicionalismo? El tradicionalismo es aceptar el orden establecido, el tradicionalismo es imitativo de lo que ha sido el Islam de toda la vida, el Islam de las clases de las clases medias piadosas, un Islam repetitivo. Khomeini era un tradicionalista. Khomeini era un señor que estuvo viviendo a 40 kilómetros de París y no lo visitó. Era un señor que le preguntó a Diana Falachi, ¿quién es Beethoven? ¿Le gusta Beethoven? ¿Quién es Beethoven? Pero es un señor que sus sermones, las khutbas que él daba, las daba en casetes. Instrumentalizaba la modernidad. El problema de los tradicionalistas es que pueden tener comunidades fines con los radicales. Y entonces, y hay algunas asociaciones, se imputa mucho el tabligh de haber incluido eso, que pueden pasar del tradicionalista a radical pues sencillamente. ¿Qué es el Islam político? Pues el Islam político sería en principio algo así como la democracia cristiana, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la democracia cristiana acepta el concepto de democracia, porque es occidental, y el concepto de Estado. Mientras que el Islam político, que trata de, igual que la democracia cristiana, llevar la religión a la sociedad y hacer una religiosidad mayor, pretende la transformación del concepto de democracia del concepto de Estado. Y en eso se diferencia sensiblemente de la democracia. Pero Islam políticos, pues hay mucho. Y que nadie se piense que esta gente son gente preparadísima, son académicos, son doctores, son Sayed Qutb, Jalones del Camino, Justicia Social en el Islam, grandes libros, grandes autores. Hay pensamiento detrás de ello. Se puede estar o no de acuerdo, pero hay que respetarlo. Son gente que ha vivido experiencia en la cárcel, que ha sufrido procesos de radicalización y que normalmente ha sido ejecutada o ha muerto en circunstancias extrañas y que su producción intelectual pues está afectada de ese proceso. Esta gente pues predicaba dos tipos de violencia: una violencia vertical destinada a cambiar el poder político y una violencia horizontal aplicada para cambiar las costumbres. Ayman al-Zawahiri, en su época de la islámica, que tuvo el atentado de Salah, el frente islámico y las tres historias, estuvo en desacuerdo porque decía que quitar a Saddam no era el problema, sino que el problema era Occidente, que era el que no lo tenía. Y aquí van a tener el gran debate de si actuar a nivel local o a nivel global, o si actuar contra Occidente o si actuar contra los locales. Lugares comunes tienen un discurso que tiene mucho lugar, pero esto nos afecta a Occidente a dos tipos de debates. En Occidente, si podemos permitirnos tener comunidades que vivan al margen de la sociedad occidental. Sí, que se autoorganicen, cumplan las normas, pero permanecen al margen y no formen parte de ellos. Y en Oriente, si un grupo social quiere más democráticamente ganar las elecciones, el 60% de los votos dice que quieren un Islam más radical, un Islam que incluso puede llegar a pelear mujeres y estas cosas. Bueno, esto lo hemos elegido democráticamente nosotros. Y este es el tipo de Estado que nosotros queremos. Y esto, pues, para nosotros supone dos grandes contradicciones con las que no tenemos respuesta. Pero, pues, si la occidentalización ha podido provocar esta reacción, la islamización ha demostrado también límites. En los países, por ejemplo, del norte de África, que son más cercanos a nosotros, se encuentran, desde un punto de vista, fracturados, en el sentido de que las clases medias y altas, la administración y fuerzas armadas y las ciudades son más próximas a Occidente de lo que lo es el proletariado urbano y las clases rurales. Entonces Occidente dice, bueno, vale, si tú quieres que vayan allí los turistas míos, pues no puedes tener regímenes que apedreen mujeres. Si tú quieres, y no querrás, por cierto, que te financie eso. Entonces, y tú quieres alimentar a tu pueblo, un gobierno aspira a ser eficaz. Y esto ha provocado lo que Oliver Roy llama la banalización del Islam. A nivel interior, una ligera islamización de las costumbres, y a nivel exterior, un nacionalislamismo y una retórica más radical de lo que son los hechos. Esto ha hecho que apareciese un tercer tipo de movimiento,
que es el salafismo. El salafismo como proceso positivo. El salafismo es una palabra, es un fenómeno antiguo, es propio nuestro. Salaf al-Salih, los antepasados piadosos. Se trata de un movimiento de renovación, de retorno, de rearme espiritual e ideológico, de rearme moral. Siempre ha existido el salafismo en la historia del Islam. Lo que pasa es que en el siglo XX se generó un nuevo salafismo, inspirado en principio en países como Arabia Saudí, que buscaba en clave externa oponer, dar una respuesta a la vía socialista árabe, en clave geopolítica, a la vía socialista árabe, al naserismo, y en clave interna buscaba pues, incrementar la legitimidad del régimen. Este tipo, bueno, el salafismo es fideísta. El fideísmo es un movimiento católico, ¿no? Pero bueno, que es... teníamos que... Bueno, luego a ver si hay un poco de debate de nombres. El fideísmo es tertuliano, creo que absurdo. Lo creo porque es absurdo. Si no fuera absurdo no tendría que creerlo, lo podría comprender intelectualmente. Entonces, el salafismo no busca concordancias, es fideísta, es Bin Baz. Bin Baz es un señor que en 1970 se sacó una fatwa condenando a la Universidad de Medina, 1970, por cosas como que la Tierra era redonda y giraba en torno al Sol. Eso estaba resuelto en el Corán y, por tanto, la realidad es mentira. Es una forma de ver las cosas. Pero es un movimiento de purificación del credo y de la religión, es un movimiento que una vez puesto en marcha adquirió vida por demás. Es un Islam desterritorializado, es un Islam muy académico, muy de conocimiento profundo, muy de biblioteca, muy elaborado, pero que carece de un defecto, ¿no? Que es el takfirismo. ¿Qué es el takfir? El takfir es la excomunión, ¿no? El takfir es la excomunión. Vamos a ver, yo soy católico, vamos a ver, yo soy católico. Si hoy antes de venir hubiera tomado más vino del que debiera, hubiera pecado. Y si mañana me volviera a ceder con el vino, seguiría siendo un pecador. Y si, bueno, pues ser un borracho sería un pecador. Bueno, para el takfir, para ellos, si tú bebes una vez, eres un pecador. Pero si bebes todos los días, eres una apóstata. Porque el que falta una ley, a una norma, falta todo. Y eso no tiene perdón de Dios. El salafismo no es un movimiento único, es un movimiento diverso, porque tiene diversos líderes, diversas propuestas políticas. ¿Qué caracteriza al salafismo? En primer lugar, la separación, ¿no? Los más puros están juntos y se separan del resto. Luego hay una cosa que es la jisma, condenar el bien y prohibir el mal. Eso es un mandato islámico. Y tradicionalmente se hacía con la mano, la boca y el corazón. La mano era el poder político, aunque nunca se decía, la boca era el poder era el eclesiástico y el corazón era lo que quedaba considerado puro. Pues ahora hay una mutación y se convierte, esto lo transforma en una yihad defensiva y se convierte a cada uno en un activista. Y luego son profundamente chiitas. Todos estos movimientos de los que he estado hablando son sunitas. Ya saben ustedes que el chiismo se separó por la sucesión del profeta, que consideraban que tenía que haber sido Ali, y sin embargo fue Abu Bakr, Omar y Uthman. Y estos los cuatro son los Rashidun, que son las referencias de esta gente. Entonces los chiitas, al decir que Ali tenía que ser el sucesor, están llamando a Abu Bakr, Omar y Uthman chorizos. Es decir, les están insultando, porque un tío que miente respecto a eso, ¿qué credibilidad puede tenerlo? Y si tú estás utilizando su jante, su proximidad, como algo que es una referencia para ti, les estás insultando a ellos. Entonces estos son profundamente antichiitas. Los chiitas se sitúan en el arco chií. Yo he estado hace poco en Irán, es una experiencia fabulosa, recomiendo la visita.
sobre todo en invierno, verano, y se apoya mucho ahí, pero bueno, se extiende desde Arabia Saudí a toda la zona, que es una zona, como pueden ver ustedes, convulsa. Y además hay un elemento étnico importante. La mayor parte de los líderes de Al-Qaeda piensan que son árabes, ¿no? Hay alguno que es pastún, alguno que es pakistaní, yo creo que es muy color, son árabes. Y bueno, pues los distintos grupos salafistas, y ya vamos entrando en materia, pues se clasifican de distintas maneras según el nivel de violencia, la relación con el poder político, los métodos, y existen tres grandes grupos: los puristas, los políticos y los yihadistas. Los puristas son, por así decirlo, proponen la resignación hacia el poder imperfecto. Luego esta gente se vio utilizada porque, claro, como decían que había que alejarse del poder como imperfecto, si tú potenciabas a los salafistas no votaban, y entonces te habías cargado aparte de los movimientos islamistas políticos. Entonces los potenciaron por ellos. Y esta gente pues habla de una reforma de la costumbre, por lo cual han referido, los radicales se refieren a ellos como ulemas de la menstruación y el puerperio, en el sentido de que se ocupan de temas muy menores. Luego tienen el salafismo político, el ejemplo podría ser Al-Nur, que es muy próximo a los hermanos musulmanes, pero están más dotados. Por así decirlo, los salafistas se diferencian de los islamistas políticos en que en la preparación académica es muy superior al salafista. Dicen, ¿quién es Sayyid Qutb? Sayyid Qutb era un pedagogo. Yo soy un cura, yo de lo mío sé un montón. ¿Tú qué sabes de esto? Entonces, saben mucho de lo suyo. Pero al final acaban procediendo como partidos islamistas. Y luego tenemos el salafismo yihadista, ¿no? Que son los sampulots, son los que van a dar una base doctrinal a la violencia. Son activistas dotados, preparados, sobre todo los de Al-Qaeda. En Daesh hay mucha morralla en ese sentido. Son tíos preparados y que hacen análisis descarnado de la realidad y que tratan hay un principio que es Clausewitz, se llama isomorfismo de las estrategias militares, la tendencia de los que se enfrentan a parecerse, y tratan de evitar occidentalizarse a la hora de luchar contra los occidentales, pero que al final acaban parasitizando todo el conflicto. ¿Qué se produce? Por ejemplo, ustedes Mali. El conflicto de Mali no es un conflicto religioso, el 90% de los malienses son musulmanes. Lo que pasa es que es un conflicto por tuareg. Los tuaregs eran antes los señores y los negros los esclavos. Y ahora resulta que el poder se ha ido hacia el sur y los otros dicen, no, yo quiero tener el poder, yo quiero tal, y entonces tenemos ahí un problema que se ha visto parasitizado, que se ha visto tratado sobre otras claves y no ha sido resuelto, porque los problemas son reales y esta gente los ocupa, no los resuelve. Internet va a ser un gran espacio para el encuentro y especialmente para el mundo como el salafista, porque el salafista está muy en la UMA, muy en el espacio desterritorializado, que permite superar los problemas logísticos y operativos. Ya no te tienes que desplazar. Además existen telepredicadores, ¿no?, que te pueden incluso hasta radicalizar, desde radicalizar hasta facilitarte formación para que tú puedas atentar y marcarte objetivos para poder hacerlo, y es utilizado por esta gente pues, a través de revistas como esta, que es Inspire, que es la de Al-Qaeda, o David, que es la revista de Daesh, y que ya está traducida al turco, está en un inglés muy bueno, son los magos de las comunicaciones, es un inglés muy bueno. Las ejecuciones las hacen con un mínimo de 3 cámaras y realizador, ¿no? Ustedes le están cortando la cámara, tienen 3 cámaras y un realizador que le va diciendo los enfoques y todas estas cosas, y las técnicas que deben de utilizarse. Y todo eso, pues, maquetado y perfectamente bien. Al-Qaeda se discute mucho sobre el origen del término, literalmente es el fichero. No se sabe bien si es el fichero de yihadistas o el fichero de donantes. Ha tenido distintas fases en una organización suní. Su gran éxito es el 11S y su gran fracaso también, porque el 11S fue excesivo para sus capacidades militares reales y generó unas expectativas en el mundo islámico entre los agraviados que luego no supieron consumar. Pero el gran mérito de Al-Qaeda, perdónenme, yo soy
oncólogo, o sea, no me entiendan, este es un cáncer muy bonito, entiendan lo que les quiero decir, yo trabajo estos temas, saquen, no se queden en la palabra, saquen lo que les estoy extrayendo. Volvemos a eso. Excesivo por sus capacidades militares reales. O sea, no, el terrorismo tiene que ir de menos a más, no de más a menos. Fueron 3.000 muertos el 11S, 192 el 11M, 70 los atentados de Londres y 11 los del Charlie Hebdo, porque los del otro, los del espontáneo no cuentan. Y entonces, claro, esto iba de más a menos. Y entonces, pues esto es frustrante, pero su gran éxito es sobrevivir. Y ha servido a la dinamización del movimiento yihadista, ha generado lo que se conoce como una nebulosa yihadista, distintos grupos, distintos. Antes, piensen ustedes que en los años 80 había 3 grupos de yihadistas, hoy tenemos ya unos 60, ha servido para bueno, y se convierte en el gran tótem, no hace falta que esté muy alternativo, solo que exista. Y ha sido debilitado como consecuencia de la presión militar, de la atención militar, de que ha sido gente y se ha descentralizado y centrifugado. Aquí tiene algunas de las áreas en las que se encuentran y bueno, ven que es un terrorismo que se encuentra encapsulado porque no termina geográficamente, porque vamos a ver, piensen ustedes en el Magreb. Piensen ustedes en el Magreb. En el Magreb hay un Islam, que es un Islam tradicional, que es el Islam de los padres. No puede ser la gente que va allí y le dice, no, el Islam de tus padres es equivocado. Pues eso necesariamente no gusta. Eso no gusta, incluso ofende. Incluso ofende. Entonces, ha quedado encapsulado en todas partes, menos en uno, en la zona de Islam. Ustedes saben que el Daesh, por ejemplo, el Daesh lo utiliza cuando toma un territorio y se queda con las escuelas porque trata de dar imagen de Estado, le dan los libros que son de Arabia Saudita, a los niños, los libros de Arabia Saudita, porque coincide con el Islam, con una parte, con un tipo de Islam que es el que se da allí, eso es una cosa que conviene. Pero claro, esa idea de la vanguardia, que hay 37.000 muertos por terrorismo en el mundo este año. Creo que eran 37 los que eran occidentales. 34.000 y 37 occidentales, sí. Y bueno, su esfuerzo, el esfuerzo de Al-Qaeda se diluyó. Sus objetivos eran demasiado ambiciosos y su esfuerzo se diluyó en un espacio mucho más grande. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es Al-Qaeda a día de hoy? Tenemos un núcleo central de unos 500, de unos 500 individuos, que se encuentran en la zona del Waziristán, entre Irán y entre Afganistán y Pakistán, que es el grupo dirigente y que está contenido allí y sus comunicaciones limitadas. Luego, las filiales, filiales independientes, que son gente que ha hecho la vella, un equipamiento de fidelidad y que depende jerárquicamente de ese núcleo central. Entre ellos, el más importante es Al-Qaeda en la península arábiga, que ha sido la que hizo los atentados de Charlie Hebdo. Luego, una serie de grupos independientes afines, que podría ser el Boko Haram, que no dependen jerárquicamente, pero comparten fines con ellos, y esta gente pues les apoya doctrinalmente, les apoya logísticamente, materialmente, con campos, y luego lo que se conoce como los lobos solitarios, doctores inspirados, de los que hablaremos. ¿Qué es el Daesh? Pues el Daesh se llama Estado Islámico, yo le llamo Daesh. ¿Por qué? Porque ponerle nombre a las cosas es adueñarse de ellas. Ellos se llaman salafistas, yo no les llamo salafistas. Tampoco trato de llamarles, o sí, les llamo de vez en cuando radicales, o integristas, que es un nombre de un movimiento español, o fundamentalistas, que es un movimiento británico, de Europa Central, que se fue a Estados Unidos, en una zona que es el Bible Belt, y que sacó un libro de 1905 que se llama The Fundamentals. Un intento de llamarlos takfiríes, ¿no? En el sentido de algo así como los excomulgadores, un intento un poco ponerles un nombre un poco jocoso que ellos rechazan.
A ellos les gusta llamarse salafistas, porque se han apropiado esa palabra, porque esa palabra les da un contenido doctrinal. Bueno, pues el Daesh es el acrónimo de Estado Islámico y es algo así como los aplastados, o así la traducción tendría que ser. En vez de Estado Islámico, me gusta ellos llamarse, ocupan un territorio menguante, creciente, pero del tamaño del Reino Unido, aunque no lo ocupan, controlan las carreteras. Y gobiernan sobre pues, 8 millones de personas. Son entre 30 y 70.000 y no hace una colonización territorial, hace una colonización mental, que se hace a través del miedo, porque si no, no tienen otra relación. O sea, tienen capacidad de fabricar armas de destrucción masiva, pues que han afectado fábricas, tienen grandes recursos financieros, puesto que venden petróleo, pero tienen recursos bancarios, incluso han tenido acceso a hospitales y se han podido hacer con las máquinas y tener material radioactivo. Su existencia supone un desafío a Occidente y, bueno, y cuestiona el papel que ha tenido Occidente en esa zona de la la ideología del Daesh, el Daesh es menos intelectual que Al-Qaeda. La proclamación de al-Baghdadi el 29 de junio de 2014 del califato no es una casualidad. Al-Qaeda estuvo sopesándolo antes, también proclamándolo. Claro, el califato supone una llamada a todos los musulmanes a que se pongan bajo la autoridad del califato. Dice, yo soy el califa, ven aquí y ponte bajo mi autoridad. Y bueno, pues es un movimiento, además el califato no ha sido una institución, por así decirlo, de control espacial, que es como nosotros ordenamos las fronteras, ¿no? Sino de control tribal sobre personas, y se ha ensanchado la isla según el espacio ocupado por las personas. Entonces, pues bueno, eso es otro desafío. Claro. Además, la restitución del califato supone la restitución integral, según ellos, de toda la legislación islámica, con cosas tan peregrinas como que, por ejemplo, en la época del profeta, pues había esclavos. Y como había esclavos, y esa era la época perfecta que era restituida la esclavitud con mercados semanales de esclavos los martes. Eso es muy heavy. Hay una heredia, era tan puro que perseguía las conclusiones corporativas. Entonces les pasa un poco tres cuartos de lo mismo. No, Hitler era una persona que este tipo de cosas las tenía claras. Hitler decía, los partidos políticos pueden hacer concesiones, las ideologías jamás. Una ideología es una lógica de ideas. Si hay una lógica de ideas, le quitas la pieza, se desmonta. Mientras te invista, o sea, es como un cuchillo, ¿no? Si el cuchillo te viste recto, te va a atajar, pero es débil si le das la En el sentido de que una ideología, si las ideas no están bien engarzadas o son débiles, se puede fragmentar. Y bueno, este es un ejemplo de que este tipo de pensamientos retrotraerse del siglo XXI al siglo XVII, pues, ¿no? Además son milenaristas, ¿no? Ellos, David, que es el nombre de David, es una ciudad que se encuentra en el sur de Alepo, hace 2 años estuvo en el Armagedón. Es como ahí se plantean el Armagedón, es una batalla, allí esperan a los cruzados, los esperan para una batalla que ganarán los cruzados, pero iniciarán una guerra que al final vendrá Jesucristo. Es una idea muy concreta pero que está ahí, liderando a los musulmanes y al Taifa al-Mansura. Los 5.000 justos serán los que se impongan al resto, y entonces llegará el fin de los tiempos. Puede parecer paradójico, pero lo creen. Está dicho. Esto supone una amenaza directa para nosotros, puesto que, bueno, pues algo de tú, los que firman cosas del Mokhtar, que nunca sé si está vivo o está muerto, porque todo lo matan y lo resucitan todos los martes y jueves. Y este hombre pues tomó una estación de gas y bueno, pues interrumpió el suministro a España y luego nos redujo el suministro de gas a España un 12%. Este reglamento de un terrorista no es nunca una buena idea, y que yo le puedo asegurar que un pastor en lo alto de un monte no sabe dónde está Córdoba, pero sí sabe que, ni sabe dónde está Al-Ándalus, pero sí sabe que después de Al-Ándalus empezó la decadencia del Islam y estamos entre súbditos, y eso no lo. Y yo creo que hasta aquí llegaron los musulmanes, en los últimos, por ejemplo.
Sí, bueno, lo que trae SACE no es guerra híbrida. Utiliza, aparte del ejército de Saddam Hussein, de hecho subgenerales, hay un general de Saddam, un teniente coronel, que mata, utiliza armas pesadas y utiliza el terrorismo. Es una organización que utiliza como estrategia el terrorismo, que son mediáticamente muy activos. Este es el asesinato de James Foley. El medio fue el mensaje. No querían más periodistas que no fuesen los que diesen no fuesen los que diesen el mensaje, o su mensaje. Y de hecho, a los periodistas que van ahí y que quieren estar con él les imponen condiciones. Y si no, no lo pueden hacer. Y si entran, ya saben lo que te va a pasar. Lo controlan todo, y son los reyes del mensaje. Con producción, hecho con medios. Claro, cuando las guerras son dentro de nuestro mundo, son un choque de voluntades, decía Clausewitz, que se resuelve. A ver si esta idea no se ve clara. Complicado. Son un choque de voluntades que se resuelve en el campo de batalla. Lo que ningún campo de batalla puede resolver es un choque de identidades. Es decir, aquí no hay un problema militar, en el sentido militar del término. Porque si Occidente va a por ellos, pues pierden, eso seguro. O sea, la cuestión es definir cuánto cuesta en términos materiales y en términos humanos. Es decir, que la clave no sé si pueden ganar la guerra, la clave no está en la victoria. La clave es muchísimo más complicada, que se actúa en ganar la paz. ¿En qué hacemos después de ganar? ¿No? ¿Qué es lo que se hace allí después de ganar? Pues se hace un desfile, o qué es lo que quieren ustedes hacer. Porque, claro, hay tropas españolas ahora mismo en Bosnia y llevan allí 30 años. Llevan en Afganistán, estoy mal de matemáticas, 14 años, 15 años, y ya han conseguido. Entonces, claro, tú tienes que buscar definir la situación final deseada. La clave, además, el problema no es propiamente militar, es mucho más complicado que ese. O sea, si tú quieres romanizar Afganistán, tendrás que aceptar lo que hacen los romanos. Pues quedarte allí 400 años, entre otras cosas. Si lo quieres. Entonces, ¿estás dispuesto a pagar eso o lo vas a volver a dejar una vez más a medias? ¿No? Eso supone una transformación de las Fuerzas Armadas, porque no, el objetivo de las Fuerzas Armadas es contener la violencia para luego ir al problema. Eso no, es que tengo gripe. Entonces, no, al cirujano, no. Si tienes gripe, tienes que tomar pastillas. Hay que fortalecer el Estado con vistas a ir a algo más ambicioso, que es fortalecer donde está, ir al problema. Y el problema no está en la sociedad. Hay una gente que se está matando entre ellos a cuchillo y hay que evitar que eso hay que restablecer el entramado de clanes, tribus, hay que cambiarle la cultura de que una democracia es el gobierno de la mayoría que respeta a la minoría. Si ese respeto a la minoría no se da, pues tenemos ahí un problema. Y entonces, pues hay que cambiarle la cultura política, y eso es fortalecer esa sociedad, fortalecer el Estado, sabiendo que el objetivo último es fortalecer a la sociedad. Claro, entonces esto nos sitúa entre una contradicción, ¿no? Dice, bueno, el Estado es Assad, y contamos con Assad. Pues no lo sé. Assad es parte del problema y parte de la solución, probablemente. O no. Pero piense usted que después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se juzgó solamente a las élites, a la Gestapo ha seguido haciendo su papel, con los nuevos jefes y en las SS y el Estado pues lo reutilizaron. O sea, eso fue, claro, dice ahora yo me indigno, no, es que hemos descubierto un prisionero, pues eso sabe toda la vida del Estado, un carcelero de Auschwitz. Estuve en Auschwitz el otro día, hace un mes, era impresionado cómo se pudo gestionar eso. En fin, y además todo eso en un contexto en el que es un contexto que dice, no, tiene que ir Occidente a arreglarlo. Primero tienen que, tal vez lo primero que tengan que hacer es arreglarlo ellos. O sea, no se podría entender que sin estar implicado Irán, Arabia Saudí, Turquía, allí, si ellos no están implicados y no están envueltos en la solución, pues difícilmente. Los atentados de París, y les doy tres datos, 5 minutos me quedan. Perdón, que acabar exhausto, lo siento.
Una vez me di una conferencia a mí mismo, estaba enseñándolo y me quedé dormido. Y dije, no, negocio. Bueno, los atentados de París. Esto es auténtico, nosotros hemos un libro en Canarias. Perdón, me he concentrado. Los atentados de París. Los atentados de París, vamos a ver. El terrorismo es ficción de guerra, en la medida que es ficción de poder. Es un desafío en toda la línea. Son 160 muertos y los ha provocado el Daesh. Trata de emular, hay un cambio, supone un cambio de estrategia supone un cambio de modelo estratégico por parte del Daesh. Porque el Daesh dejaba Al-Qaeda era el enemigo lejano y el Daesh era el enemigo cercano. El Daesh era el de una violencia horizontal para transformar las costumbres. Se llama el carta de Al-Zawahiri, diciendo que se deje matar chiíes, que el enemigo es otro. Entonces, el Daesh era de estos que matan chiíes y hacen un uso lento, horizontal de la violencia. Este supone un cambio, notable cambio de modelo estratégico, puesto que supone una actuación en Occidente. Y claro, esos son los atentados militares. Estos no son los militares los que llevamos a cabo, son los atentados bien coordinados, centrados, vuelvo a decirlo, soy oncólogo, centrados en provocar la máxima crispación. Llevamos 3 días en Bélgica con los colegios cerrados ante el temor a un nuevo atentado, pero que hay que juzgarlo en su contexto. En 1941, pues, en el Reino Unido hubieran dicho, bueno, qué suerte hemos tenido que solo ha caído una bomba hoy. Claro, no quiero cerrar los colegios por eso, pero nosotros no estamos acostumbrados a ese nivel de violencia y eso rechina profundamente en nuestros corazones. Además, gente normal, con vidas normales, eso son gente que no tenía nada que ver con lo que está hecho para hacer simbólicamente, y además en una de las capitales culturales, como es de Occidente, como es país, y Bruselas es la capital, es la capital europea. Además obliga a una respuesta. Es como decirles, es como un torero que te está llamando a que intervengas. Entonces, bueno, hay que hacer las cosas medidamente, pero estos no son radicales. Las personas no se radicalizan solas. Una persona, el otro día tuve un seminario sobre radicalización en Zaragoza. Me decía un psiquiatra que le enseñaba la foto de un ilustre, entre comillas, asesino radical que se llama Cogito, que se llama Porcón, y que las poses que yo le veía eran normalmente con cabezas cortadas, ¿no? Entonces, claro, le vi una foto con una niña y le decía, este hombre está loco, y me decía, no, es que es normal. La normalidad pues tiene sus fases. Claro, las personas se radicalizan en torno a una narrativa, y combatir las narrativas es una cosa pues muy complicada, porque tiene que hacerse no desde tu objeto. Tú no eres la medida del mensaje, sino que el mensaje tiene que estar diseñado para otros. Entonces, pues hacer eso es extremadamente complicado, ¿no? Y entonces esto pues a gente con problemas de identidad, con problemas de ser, les ofrece unas alternativas, una forma de reivindicarse, ¿no? Ha estado en la cárcel, ha estado haciendo no sé qué, ¿no? Y así se puede reivindicar, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y aquí volvemos, cuando te desafía el terrorismo, no está claro lo que debes hacer, pero sí está claro lo que no debes hacer. ¿Y qué es lo que no se debe hacer nunca? Traicionar tus valores. O sea, tú el nombre, si eres de los buenos porque actúas como de los buenos, tienes que continuar siendo de los buenos y actuando como de los buenos, aunque te cueste perder, ¿no? Lo diría Mao, derrota tras derrota hasta alcanzar la victoria. Entonces, es muy duro y muy difícil. Y
y hay que ser capaces de obrar de modo que dentro de 20 años no tengamos que vernos avergonzados por ello. Esa sería la clave, y eso pues requiere respuestas sobre todo políticas, que pueden implicar a las Fuerzas Armadas, que pueden implicar ir a zona, pero siempre sin traicionar nuestros valores. Siempre sin traicionar. Eso diría yo que es la clave de todo. Como conclusión le daría una frase para hacer todo es veneno según la medida, o una que dice en el Corán, que a mí me gusta mucho: Alá no ama a los que se celebran.